Estamos en entrevista con Susa Pick, hija de Richard Pick, que nos va a hablar un poco de este libro, Por amor a la libertad. La historia real del judío que escapó de la Alemania nazi y se convirtió en agente secreto de Estados Unidos. Pues Susan, bienvenida a esta entrevista. Buen día. Gracias, Patricia, qué gusto. El libro se divide en tres partes de la vida de Richard. La Ya. primera parte habla de su infancia, de sus padres, de sus amigos, en Solingen, Alemania. Esta amistad para Richard desde que era niño, tiene dos amigos, un amigo que es más grande que él, que es Beno, y su amigo pues de su edad, de su escuela, Alfred. Cuéntenos de la importancia de Richard, porque lo noté un niño muy sensible en la lectura del libro, con estas dos personas, con estos lazos de amistad con estas personas. Richard, mi papá, sí era una persona muy sensible, siempre lo fue hasta el final de sus días. Eh, Él nos hablaba mucho de Alfred, él nos hablaba mucho de su relación con Alfred, de la importancia que tenía para él. Compartían todo lo que era el soccer, el fútbol sobre todo. Mi papá era un deportista fanático del deporte, le encantaba. Hay una historia, de hecho, muy simpática de que no nos dejaba nunca faltar a la escuela, a mi hermana y a mí, nunca, nunca, menos cuando había un partido muy importante de soccer. De hecho, cuando fueron los mundiales de soccer, cuando fue el mundial aquí en México, ahí sí nos sacó de la escuela y nos dijo, vamos a ir a la escuela, perdón, vamos a ir a ver los partidos. Entonces, esta importancia del soccer era lo que unía muchísimo a Alfred con mi papá, y de hecho hay Alfred al final, bueno, más adelante si quieres te platico el papel que tuvo Alfred en que mi papá y su hermano se volvieran a encontrar después de más de 7 años de estar separados durante la guerra. De Beno no te puedo decir mucho, no hablaba mi papá mucho de Beno, eh, pero sé que en general sus amigos para él toda la vida desde niño eran muy importantes, era un lazo emocional y era un lazo intelectual, era con los que él compartía los libros que leía, era con los que él compartía las películas, era con los que él compartía el análisis que él fue haciendo desde muy joven de lo que estaba sucediendo en Alemania. Sí, tu papá, un niño de 10 años, tuvo a su hermano Lutz, vivía con su mamá, con su papá, a veces visitaban a la abuela materna. Como tú bien lo mencionaste, era un gran jugador de fútbol. Ahí se narra la emoción de los partidos, él como portero y todo esto que le ilusionaba a él como niño. Pero de repente, o sea, su papá, tu abuelo, era también así, tienen que ir a la escuela, tienen que dedicarse a sus tareas de casa, pero un día no van a la escuela. Y ese día fue un parteaguas para un niño de 10 años cuando dijo, a ver, ¿qué está pasando? Dime, papá, porque yo sé que algo pasa. A su corta edad era muy maduro porque sabía que algo raro había. Y es Ujú. cuando hay un parteaguas en su vida, cuando excluyen a los judíos de una vida normal en Alemania, por esta ley de Nuremberg. Cuéntanos un poco, ¿qué te Ahí contó? todavía me pongo chinita, te escucho y me pongo chinita. Pues sí, hubo un parteaguas en el que empezaron a entender, a aceptar lo que estaba sucediendo, ya no podían jugar fútbol, ya no podían ir a la escuela, ya no podían ir al cine, eran solo ciertas tiendas a las que podían ir, había letreros en las tiendas que decía perros y judíos no se aceptan aquí. Era el shock. Imagínate que hoy vas a la escuela y mañana ya no puedes ir a la escuela, que hoy puedes ir al mercado y mañana ya no puedes ir al mercado, que hoy tienes a tu amigo que te saluda y te dice, hola Richard, ¿cómo estás? Y al otro día te voltean la cara. Es como una serie de cubetadas de agua y de lodo y de porquería en tu cara en un segundo, ¿no? Una tras otra, tras otra, tras otra. Mi papá platicaba que les tomó tiempo entender, que decían, ¿cómo? No, no, a nosotros no nos pueden estar haciendo esto, nosotros somos alemanes, nosotros nacimos aquí, no puede ser que estén discriminando en contra nuestra. De hecho,
gran parte del problema de los judíos en Alemania es que ellos decían, somos alemanes, a nosotros no nos van a hacer nada, y no se escaparon a tiempo. En algunos otros de los países, por ejemplo en Polonia, no estaban tan identificados con ser polacos, era mucho más su identificación con ser judíos. Los judíos alemanes, ellos mismos, mis papás me lo platicaban, ellos se sentían primero alemanes y después judíos. Y se sentían las dos cosas, pero entonces el sentirse primero alemanes y después judíos hacía que su identificación, que su mente, que su forma de enfrentar su actitud era la de un alemán con todas las libertades, con todas las responsabilidades, con todos los derechos y obligaciones que cualquier ciudadano alemán. De hecho, cuando mi padre sale de Alemania, cuando tiene como 18 años, y le dice a su abuela, abuela, te tienes que venir conmigo, la abuela le dice, no, mijito, tú vete, a mí no me van a hacer nada, yo soy alemana. Y esta historia, bueno, le he oído una y otra vez. También aquí algo que a él le causa mucha tristeza. Dice, el problema real era cómo lo miraba Alfred recientemente, casi con lástima. Esa insignia que él llevaba en el brazalete con la esvástica, sus papás le tenían prohibido, como tú dices, oye, quiero jugar fútbol en el parque no hay provisiones, no puedes, por esta ley y por este miedo que ellos mismos tenían de qué represalias podía pasar en cierto momento por hablarle a un judío. Sí. Y Para un niño, vivían con miedo tanto los amigos nazis como, además Alfred tenía padre judío y madre no judía. ujú. Entonces él vivía como dividido, ¿no? ¿Para dónde jalo? ¿A quién le creo? ¿Qué hago? Y estaban las juventudes nazis con sus suásticas y estaban los judíos con sus estrellas amarillas y era como dividir a un país, ¿no? Era ahora tú eres bueno y tú eres malo, ahora a ti te mato y a ti te dejo vivir, a ti te mando a la guerra y a ti te mando al campo de concentración, tú puedes ir a la escuela, tú no puedes ir a la escuela. Te cambia totalmente tu vida y no le entiendes, porque dices, por ser judío ya me van a discriminar, ¿qué he hecho? Lo único que hice fue tener una religión diferente. Es terrible, terrible, terrible lo que sucedió. Y que sigue sucediendo en muchas partes del mundo. Seguimos discriminando unos contra otros. Y también otro parteaguas muy importante en la vida de tu papá, independientemente de este mal trago de todo lo que estaba pasando, fue en un partido de fútbol, se acerca, ve a una niña, le gusta a la niña, la ilusión del primer amor, y sin esto no estaríamos hablando hoy tú y yo, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poco de Lore Steiner, por favor. Es una historia divina. Está mi mamá en un partido de fútbol y como que no le agarra al partido. Nunca nos confesó si era que no le agarraba al partido o se quería ligar al de enfrente. El caso es que al de enfrente le toca en el brazo y le dice, oye, ¿cuánto va el partido? Y el de enfrente ni voltea ni nada y le dice 1-1. Y mi mamá contesta, ¿favor de quién? Entonces ahí sí mi papá voltea y dice, pues, ¿qué onda con esta? ¿No? ¿Cómo que favor de quién? Y la ve y dice, órale, está guapísima. Mi mamá era muy, muy, muy guapa. Y y se prende el hombre y la invita a salir unas semanas después. Salen en total 3 o 4 veces y bueno, y ya de ahí sigue una historia de amor que es una de las tantas historias dentro del libro, que es una historia preciosa, de la cual en efecto soy uno de los productos. Háblanos un poco, que también lo narras aquí en el libro, cuando tienen que salir de Alemania por este miedo y adaptarse una vez más a otro lugar como es Checoslovaquia, que tu abuela decía, pero es que otra vez nos vamos a cambiar mis muebles, este, tu papá estaba muy triste porque como que se sentía en una casa extraña. También para un niño es muy fuerte atravesar este tipo de cambios y sin embargo, pues siguió adelante. Sí, es una historia de perseverancia, es una historia de amor, es una historia de lucha y es una historia de pasión por la libertad. Y
perdón, voy saliendo de una gripa. Y así como tú lo dices, en efecto, se van a Checoslovaquia pensando, Pic, mi apellido es un apellido checo, se van a Checoslovaquia pensando que como checos no les van a hacer nada, y que Alemania no va a invadir Checoslovaquia. Cuando se vuelve inminente que sí va a invadir Checoslovaquia, te hacen lo que pueden para sacar a sus hijos, para salir ellos, y lo que logran es mandar a mi papá de regreso a Alemania, curiosamente, que es otra parte de la historia. Pero contestando lo que tú me preguntas, mi papá contaba que mi abuela, su mamá, se refugiaba en sus muebles, que era como su escape de decir, a ver, necesito mis muebles y los muevo para acá y los muevo para allá, y que todo el mundo así con cara de, ¿qué importan los muebles? Pero era el escape de la señora, era una forma en la que ella manejaba esto. Mi papá se encerraba en los libros, mi papá fue un intelectual toda su vida, se encerraba en los libros y con eso era su escape de él, en los libros y en el fútbol. Entonces, cada quien tuvo un escape diferente. No sé cuál fue el de mi tío ni el de mi abuelo. Y luego, como tú bien dices, regresan a Alemania, pero también hubo una parte de la vida de tu papá que van a Barcelona. Ese es después. O sea, se regresa a Alemania, le compran una máquina de escribir y le dicen, lo que te va a salvar la vida es esta máquina de escribir, la cual está en mi casa. Cuando quieran la pueden venir a ver. Está aquí en la casa la Ujú, máquina. ujú. Él le acabó salvando la vida porque le dicen, aprende taquimecanografía, regrésate a trabajar a Alemania, se regresa a estudiar y a trabajar en Alemania, y por saber escribir a máquina le dan trabajo en la oficina que tenían, un poco de mentira, digamos, los nazis, para ayudar a judíos, puro cuento chino, pero bueno, ese era el oficial, para ayudar a judíos a salir de Alemania. Y después de unos meses ahí, su jefa un día le dice, oye, pero tú eres judío, ¿qué haces aquí? Y mi papá se paraliza porque pues, él no había confesado que era judío, y le dice, te voy a abrir el cajón, y saca papelería y hazte un boleto falso. ¿Cómo que un boleto falso? Sí, para que te puedas ir con Lufthansa a Barcelona. Súper linda, o sea, la mujer le salvó la vida, ¿no? Entonces empaca un baúl de cosas, otra vez un baúl que está aquí en mi casa cuando quieran, y está aquí el baúl, y empaca el baúl donde mete también esta máquina de escribir, vuela a Barcelona, y en Barcelona trabaja de cargador para Lufthansa, hasta que un día, es la real historia, ¿no? Pero ya no les quiero contar todo el libro, pero básicamente alguien le da el pitazo de que están ayudando a judíos a salir de España, él logra salir de España y se va en un barco a Nueva York. Esto de la máquina, por ejemplo, aquí lo narras y me parece muy importante que ustedes lo tengan como recuerdo esa máquina porque también fue otro parteaguas en su vida. Eh, ese detalle cuando él entra, lo voy a leer. Durante una Ok. de esas caminatas, Richard vio un anuncio para un curso de mecanografía y taquigrafía. Entró al local y le preguntó al maestro y dueño de la escuela, Herr Lammert, si estaba permitida la inscripción de judíos. Lo único que importa aquí es que el alumno pague la colegiatura. Así que con el dinero que le prestó su abuela, se inscribió. Y como tú dices, es otro momento fundamental en la vida de él que le va a cambiar su vida para bien. Eso o sea, de haberse salido y haber llegado a Barcelona, y de Barcelona a Nueva York, bueno, fue una revolución para él y para muchas personas en muchos aspectos, ¿no? Una persona pues muy internacional, sin spoilear tanto, eres alemán, esto en Barcelona, en Nueva York, en Francia, otra vez en Alemania, en Nueva York. Cuéntanos en qué momento de su vida, después de viajar por todas esas partes del mundo, decide residir en México. Mi mamá y mi papá, como te digo, se conocieron en el partido de fútbol. Mi mamá tiene una tía que en los años 20 había emigrado a México por razones de trabajo, y ella logró visas para sus 7 hermanos, eran 7 hermanas, y un hermano. El hermano había muerto en la Primera Guerra Mundial,
luchando a favor de Alemania, lo que son las cosas, y esas 7 hermanas se vienen a México, una de ellas es mi abuela, que tiene una hija que es mi mamá, se viene a México, mi mamá trabaja cosiendo bastillas y haciendo, cosiendo botones, cierres, y poco a poco empieza a hacer también ropa y con eso mantiene a sus papás, de eso Ujú. vive, y durante toda la guerra es novia de Jorge Ibargüengoitia, lo que son las cosas, son novios ellos, pero se sigue escribiendo con mi papá y mi papá se escriben a través de amigos en Suiza. Suiza era un país neutro, entonces mi papá, desde el país en el que estaba, porque mi papá acabó en la Armada Americana después de llegar a Nueva York, se lo jalan a la Armada Americana, acaba en Normandía, en la invasión de Normandía, al final de la Segunda Guerra Mundial, y durante todo este tiempo se siguen escribiendo desde México, mi mamá, desde Francia, Inglaterra, bueno, primero Estados Unidos, Alemania, después mi papá, se siguen escribiendo durante toda la guerra, cada uno sigue teniendo novios y novias, pero se siguen escribiendo. Y al final de la guerra, cuando mi papá regresa a Estados Unidos, decide venir a México para explorar a ver si todavía está enamorado de Lore. Y sí, unos meses después de que viene, se casan. Mi papá vende en el Zócalo la ropa que mi mamá fabrica en el departamento en el que vivían. Aparte, creo que ese, ese trabajo arduo de tu papá, esa constancia, esa perseverancia, fue porque lo vio del ejemplo de tus abuelos, Sí, del negocio que tenía tu abuelo, de este emprendimiento de la ropa de su mamá, de tu abuela. es ¿Qué te ha dejado para ti, Susan, esta vida de tu papá, de esta vida, de esta gran historia de amor de tus papás, de esta esperanza y que nunca se rindió? Creo que les debo muchísimo, mi hermana y yo las dos les debemos muchísimo a nuestros papás. Nos enseñaron lo que es el amor, nos enseñaron lo que es la disciplina, nos enseñaron lo que es el trabajo, a trabajarle, a darle, a darle, a darle, a darle, siempre aceptando la responsabilidad, nunca echando la culpa hacia afuera, nunca echando el paquete hacia afuera, sino siempre hacia adentro. Nos enseñaron a tener sentido del humor, somos una familia divertida. Dentro de todas las cosas que vivieron, siempre y hasta el último momento, siempre hubo un sentido del humor, había risas en esta casa. Eh, Aprendimos a amar, aprendimos lo que es la libertad y aprendimos lo que es el compromiso. ¿En qué momento decide tu papá, quiero compartir estas memorias a todos los que nos gusta la lectura, a todos los que somos apasionados de estas historias de amor? Eh, Mi papá, desde que yo era chica, yo me acuerdo que él iba escribiendo y siempre nos enseñaba fotos que tomaba, fotos que tenía desde Alemania, los que iba escribiendo. Y cuando ya tenía, yo diría como 90 años, 88 tal vez, un día me dijo, tengo todo esto escrito y yo te quisiera pedir que lo vuelvas un libro. Yo escribo, pero escribo libros técnicos, libros de educación, y traté de empezar a escribir y me di cuenta que yo no sé escribir de esa manera. Yo soy más de no ficción o de no novelado, digamos. Eh, y busqué a alguien que lo pudiera escribir y encontré a Pablo Piñero, que ha sido, bueno, maravilloso. Él fue la persona que tomó las memorias de mi papá y las volvió una novela, y mi único trato con él es que no iba a haber nada ficticio, que aunque está escrito como novela, todo lo que está en el libro es verdad. Entonces, así es como sale esta idea de escribir el libro. Es algo que mi papá siempre quiso. Quería un libro y una película. El libro ya lo logramos, la película todavía no. Y aquí compartes fotografías pues de tu familia. Creo que Ujú. también es muy bonito para los que leemos, pues que conozcamos esos rostros, esta historia, de todo lo que pasaron y de
Pues gran persona como es Richard Pick. ¿Qué les dirías a nuestros escuchas para que se acerquen a conocer esta historia? Yo les diría que los invito a leer un libro breve, ameno, real, que les invito a aprender lo que puede ser el amor, que les invito a aprender en el libro la importancia del sentido del humor, del compromiso, de no dejar de creer, de seguir adelante, seguir y seguir con tus creencias, con tus valores. El último día, el día que falleció mi papá, estaba yo en la oficina y le hablé a mi hermana y le dije, ¿sabes qué? Tengo como un sentimiento de algo que no, vamos a ver a papi. Me dijo, estás loca, son las 12 del día, estoy trabajando. Le dije, yo también, pero órale, vámonos. Y llegamos y estaba mi papá y nada más volteó y nos vio y nos dijo, oigan, qué bueno que vinieron porque no me he sentido bien y no hay hospital. Entiendan, no hay ningún hospital. Papi, a ver, primero explica, no, porque estoy acabando algo que tengo pendiente. Y estaba poniendo en contacto a hijos y nietos de nazis con hijos y nietos de judíos que habían sido víctimas del holocausto y nos volteó y nos dijo, es que ellos no tienen la culpa, ellos no tienen por qué pagar esto. Esto fue a las 12:30, a las 3 de la tarde falleció. ¿Por qué les digo esto? Porque es un ejemplo de compromiso, de querer hacer lo correcto. Entonces, si otra cosa te va a dejar también el libro es una lección del compromiso para hacer aquello en lo que crees, aquello con lo que estás convencido y con lo que te quieres comprometer. También hay que mencionarle a los que nos están escuchando que hay este libro en ebook, en audiolibro y pues la versión está impresa a los que nos gusta leer en papel. Exacto. Sí, y está disponible en la página de Random, está en Amazon, está en las librerías, está por todos lados. Está en la librería del aeropuerto, lo acabo de ver hace poco, el aeropuerto de la Ciudad de México. Es un libro de fácil acceso y yo creo que es desde los adolescentes. Sé que ya está el libro en varias bibliotecas de escuelas preparatorias. Eh, es un libro es un libro que te engancha, es un libro que empiezas a leerlo y ya no quieres dejar de voltear las hojas. Y aparte también para conocer otro poco de esa Segunda Guerra Mundial, porque en la escuela te enseñan cosas básicas, muy breves, y aquí es realmente de alguien que lo vivió y cómo lo vivió desde sus ojos de niño, desde sus ojos de joven y todo lo que pasó, todas las vicisitudes que pasó hasta llegar a esta vida aquí en México. Y las casualidades, que no son casualidades, que eran consecuencia de estarle echando ganas y estar diciendo, quiero encontrar a mi familia, quiero entender qué les pasó, quiero saber a dónde está, y no les voy a decir uno de los resultados de haber dicho, voy a encontrarlos, voy a encontrarlos. No les voy a decir qué pasó, pero esa perseverancia fue un regalo, bueno, gigantesco. Inclusive con la misma Lore, con tu mamá, o sea, se vieron, se dejaron de ver y la vida los volvió a unir. Era ya un destino que tenían. Era un destino y era una otra vez la perseverancia de decir, a ver, pues voy a ir a ver a Lore, a ver qué onda, ¿no? Y cuando atraviesa la frontera manejando Estados Unidos a México, que no entiende, habla muy poco español y le gritan ahí las autoridades, oiga, pare, oiga, hizo algo mal, y él trata de explicar y el otro, el de la aduana, como que no le, o de migración, no le entiende y de repente dice, pues le meto al pedal y le arranco y me meto, ¿no? Ahora sí que se metió de espalda mojada a México, ¿no? Al revés de lo que hacemos nosotros yendo para allá. Eh, esta cosa de hacer aquello en lo que crees, de atreverte a hacer aquello con lo que estás comprometido. Pues Susan, ¿tienes tus redes sociales? ¿Hay redes sociales del libro donde podemos obtener más información? No uso las redes sociales, soy de la antigüita, pero Random House, la página de Random House tiene toda la información. Pues yo te agradezco mucho el tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más? Yo les quiero agradecer y felicitarlos por el trabajo tan precioso y tan especial que realizan.